Arquitectura orientada a los servicios de TI. Guía elemental para modelar procesos con BPMN. Proceso de solicitud de crédito. Este consta básicamente de un registro de la solicitud, donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito. En esta etapa se incluye la presentación de la solicitud y documentación requerida a la entidad. Luego se realiza una verificación de la información. Posteriormente, la etapa donde se realiza el análisis o estudio de la solicitud de crédito. Y por último, encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente. Se pueden visualizar diferentes tipos de elementos que describen el comportamiento del proceso. Dentro de estos elementos encontramos las actividades, que representan el trabajo realizado, los eventos de inicio y de fin, que indican el inicio y el fin del proceso, y los elementos de decisión, conocidos en BPMN como compuertas, que indican una división en el camino. Dichos elementos se encuentran conectados por líneas de secuencia, que muestran cómo fluye el proceso. Al final de este proceso se encuentra la figura evento de fin terminal, indicando la terminación del proceso. Como puede observarse, el proceso se termina cuando el solicitante fue rechazado, la solicitud de crédito no fue aprobada o ya se realizó el desembolso del crédito. La compuerta utilizada dentro del ejemplo es la compuerta exclusiva. Este elemento de decisión se comporta como un XOR, es decir, de varias alternativas presentadas, solo una de ellas puede ser tomada. Dentro del proceso de solicitud de crédito, podemos observar dos ejemplos del uso de la compuerta exclusiva. En el primero, dependiendo del resultado de la verificación de la información del solicitante, el flujo tomaría un camino o el otro. Si el resultado fue solicitante rechazado, el proceso se terminaría, y si el solicitante fue aceptado, se continúa con el proceso. En el segundo ejemplo, la decisión se basa en el resultado del estudio del crédito, ya que si la solicitud fue rechazada, se le informa al cliente, y si fue aprobada, se procede a realizar el desembolso. Al analizar el proceso de solicitud de crédito, podemos ver que existen actividades que pueden analizarse con más detalle. Una de estas actividades es la verificación de la información suministrada por el solicitante. Normalmente, las entidades que otorgan créditos realizan varios análisis al solicitante. Por ejemplo, se verifica si el solicitante ya es un cliente de la entidad, si es un cliente objetivo del banco, o por el contrario, se encuentra en alguna lista de clientes negativos, y posteriormente consultan su situación financiera. Por lo anterior, las actividades pueden ser compuestas o no dentro del BPMN. Las actividades compuestas se conocen como subprocesos y las actividades atómicas como tareas. El diagrama del flujo del proceso de solicitud de crédito quedaría de la siguiente manera al incluir la actividad de verificación de información como un subproceso. El subproceso de verificación de información del solicitante es el siguiente. También es posible visualizar el proceso de solicitud de crédito con el subproceso de verificación de información del solicitante expandido de la siguiente forma. Adicionalmente, dentro del subproceso de verificación de información del solicitante, encontramos que las actividades de verificación de existencia del cliente, verificación de lista de negativos y consulta en buró de crédito son tareas automáticas, es decir, que las realiza un sistema sin intervención humana. Puede ser una aplicación automática o un servicio web. Para diagramar esto, BPMN propone un tipo de tarea llamada tarea automática, service. El subproceso de verificación de información del solicitante se visualizaría de la siguiente forma con las actividades automáticas. Otra de las actividades del proceso de solicitud
solicitud de crédito que puede ser llevada a un nivel más detallado es el desembolso. En el subproceso de desembolso podemos observar que existen varias formas de cubrir un crédito: abono en cuenta, abono a otro crédito o cheque. Estas formas no necesariamente son excluyentes, es decir, un crédito puede ser desembolsado usando solo una de las formas disponibles o usando diferentes combinaciones. Por ejemplo, una parte con abono en una cuenta y otra parte en cheque. Para diagramar esta situación de negocio se utiliza la compuerta inclusiva como elemento de decisión. Esta compuerta permitirá activar uno o varios caminos dependiendo de los datos del proceso. Una vez desembolsado el crédito, se debe informar al cliente el resultado. Sin embargo, es necesario que todas las ramas que se hayan activado se hayan finalizado. Para realizar la actividad de informar al cliente, para esto se utiliza la compuerta inclusiva como elemento de convergencia sincronizador, lo que significa que esperará todas las ramas activadas antes de continuar con el flujo. En el diagrama que visualizamos, hay unas notaciones dentro del diagrama del proceso. BPMN provee diferentes artefactos que permiten incluir información adicional sobre el diagrama y de esta forma provee al lector mayor detalle sobre el proceso. En BPMN también es posible detallar qué actividades son automáticas, tareas automáticas o qué actividades son realizadas con ayuda de un sistema, tareas de usuario, o qué actividades son realizadas manualmente, tareas manuales, entre otras. Dentro del subproceso de desembolso, las tareas de desembolso con abono en cuenta, en cheque o en abono a otro crédito son tareas automáticas, es decir, son realizadas por el sistema sin intervención humana. Adicional a esto, podríamos especificar que la actividad de entregar cheque es una tarea completamente manual y que la actividad completar información del desembolso se hace con ayuda de una aplicación, por lo que se utiliza una tarea de usuario. Muy bien, ahora, supongamos que una vez aprobado el crédito, es necesario coordinar una fecha de desembolso con el cliente. Por lo tanto, debería hacerse efectivo el desembolso únicamente el día acordado con el cliente, siendo necesario realizar una espera antes de las tareas de desembolso. Para esto, BPMN ofrece el evento intermedio, temporizador, el cual es un tipo de evento intermedio que representa una espera dentro del flujo. Es posible que en el momento de la solicitud, el cliente no represente todos los documentos requeridos y no se pueda continuar con el proceso hasta no tener los documentos completos, por lo que es necesario incluir una actividad de recepción de documentos. El cumplimiento de esta actividad depende del cliente y no del funcionario de la entidad. Para esto utilizamos un evento intermedio simple. La entrega de documentos es algo que puede o no ocurrir dentro del proceso. Es decir, el cliente puede no presentar los documentos o tomarse demasiado tiempo. Por lo anterior, se requiere controlar el tiempo que se le otorga al cliente para entregar los documentos y de esta forma poder hacer seguimiento a las solicitudes pendientes. Por lo que es necesario diagramar dentro de la solicitud de crédito esta situación. El cliente tiene un tiempo para realizar la entrega de los documentos. Si ésta no ocurre dentro de ese tiempo, se deshabilita el evento intermedio simple de recibir documentación y se procede a contactar al cliente para hacer seguimiento. Sin embargo, si los documentos son entregados por el cliente dentro del tiempo esperado, se revisan los documentos y el tiempo que controla la entrega de documentos debe dejar de correr, es decir, se deshabilita el evento intermedio temporizador. Para diagramar esta situación, se utiliza la compuerta exclusiva basada en eventos. Esta compuerta permite habilitar varios caminos alternativos y solo uno de ellos será ejecutado. El primero gana, ya que deshabilita los otros caminos, por lo que ya no estarán disponibles.
Los diagramas de proceso de negocios normalmente utilizan separadores visuales, indicando los roles o diferentes responsables de las actividades de un proceso. BPMN permite diagramar las diferentes áreas o participantes que intervienen dentro del proceso. Para esto vamos a utilizar lanes y el proceso quedaría de la siguiente manera.